¿Qué se entiende por Estado hoy? ¿Cuáles son las implicaciones conceptuales y prácticas de los efectos que tienen las economías transnacionales en el concepto de Estado? El capitalismo comercial y financiero, que organizó y controló en sus inicios a los productores, garantizándoles la compra de sus productos al precio convenido, logrando el control vertical del mercado y dejando el control en pocas familias. Cuando esta burguesía organiza el control político de los territorios, surge el Estado mercantilista como un instrumento para regular y monopolizar en forma de concesiones oficiales las actividades comerciales en su propio beneficio. Ya con el surgimiento de este Estado mercantilista, las finanzas públicas del Estado sirven a los intereses del capitalismo comercial que impulsa la industrialización y se caracteriza por el proteccionismo de su economía, y es por definición opuesto al Estado liberal o de libre mercado. En este orden de ideas, el Estado liberal es el modelo de Estado capitalista de libre competencia que surgió de la crisis del Estado mercantilista de régimen monárquico absolutista de los siglos XVII y XVIII. Y este tiene como función principal ser el garante del funcionamiento del mercado. La sociedad se autodetermina en función de sus propias leyes naturales, mientras que el Estado es un instrumento artificial de la acción humana. Por otro lado, alrededor de la década de los 80, las instituciones financieras internacionales, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial de Comercio apoyaron a Thatcher en Inglaterra y a Reagan en Estados Unidos en impulsar el neoliberalismo como modelo hegemónico del capitalismo a escala global. Sin embargo, una economía global centrada en Estados Unidos es insostenible por las profundas asimetrías y desequilibrios que ésta provoca entre los países del mundo, pues esta corriente alienta medidas económicas que se orientan a reducir la provisión de bienestar social, la satisfacción de las necesidades sociales básicas, el alivio del desempleo, etc. El Estado Nacional queda así en cautiverio, atrapado en la red de los intereses de los grupos nacionales dominantes que buscan la transnacionalización de la acumulación de sus capitales, mediante la penetración de las estructuras del poder del capitalismo global. Ahora, la existencia de las estructuras de los estados nacionales es rehén de los agentes del capitalismo global, porque sirve a sus intereses transnacionales. Para finalizar, los intereses financieros de las corporaciones transnacionales se convierten en limitantes del Estado, ya que provocan que éste pierda parte de su capacidad de soberanía, tomando decisiones convenientes a los intereses capitalistas transnacionales. Esto afecta e impide que la población reciba un apoyo efectivo por parte del Estado, siendo víctimas de continuas injusticias referentes a sus necesidades básicas, por ejemplo, por una evidente desigualdad y brocha económica entre clases sociales. Para intentar solucionar esta lamentable situación en la que los ricos son cada vez más ricos y los pobres más pobres, el Estado debería reafirmar su soberanía y cumplir a cabalidad las necesidades de sus habitantes, preocupándose por promover el desarrollo de su país junto con su pueblo. ¿Cómo influye la profunda y persistente desigualdad social y económica en la integridad del Estado de Derecho? La desigualdad social extrema y persistente erosiona la reciprocidad, tanto en el sentido de las ventajas mutuas como en la moral, deteriorando la integridad del Estado de Derecho. La exclusión social y económica derivada de niveles extremos y persistentes de desigualdad ocasiona la invisibilidad de los muy pobres, la demonización de los que desafían el sistema y la inmunidad de los privilegiados, haciendo desaparecer la imparcialidad jurídica. La ley y los derechos, bajo tales circunstancias, a menudo pueden verse como una farsa, un problema de poder para los que se encuentran entre los pocos afortunados que negocian los términos de los excluidos. La desigualdad sostenida y persistente rompe los lazos sociales, causando invisibilidad, demonización e inmunidad, y daña severamente el cumplimiento de los estándares del Estado de Derecho. No debe significar que la idea misma del Estado de Derecho sea fútil en estos contextos. La invisibilidad aquí significa que el sufrimiento humano de ciertos segmentos de la sociedad no causa una reacción moral o política en los más beneficiados,
y no dispone una respuesta legal adecuada en los funcionarios estatales. La pérdida de vidas humanas o la ofensa a la dignidad de los pobres, si bien se informa y se reconoce extensamente, es invisible en el sentido de que no da lugar a una reacción política o jurídica, ni estipula un cambio social. Muchos utilizan el poder institucional y social para desafiar a los sistemas formales del Estado de Derecho, a que se vuelvan más imparciales, superando su incapacidad de aplicar la ley por igual para todos sus ciudadanos. ¿Cómo puede el sistema jurídico dar mayor valor a los que están por debajo de la ley, acabar con la comodidad de los que están por encima de la ley y recuperar la lealtad de los que están contra ella? Los generales de la ley, la transparencia y la coherencia por los que aboga la idea del Estado de Derecho pueden atrapar a los privilegiados, devolviéndolos al reino de la ley, teniendo como fin sociedades más recíprocas en las que el Estado de Derecho tenga mejores condiciones donde florecer y donde todos sean tratados de la misma manera, consideración y el mismo respeto. Dicha alternativa se basa en la presunción de que el sistema jurídico ocupa una posición intermedia especial entre la política y la sociedad. Teniendo en consideración la historia moderna del Estado, en Colombia, ¿cuáles son los desafíos del Estado social de derecho que sea una realidad? En la actualidad, Colombia se define como un Estado social de derecho, por tanto, persiste ideales de calidad de vida para sus asociados, satisfaciendo requerimientos básicos de igualdad, justicia social y dignidad humana. El Estado colombiano, en opinión de distintos profesionales, continúa condicionado por factores reales de poder que impiden la consolidación del proyecto político en términos de un establecimiento contemporáneo, en donde son múltiples los desafíos que enfrenta Colombia y que ameritan una revisión objetiva que permita apreciar el desarrollo histórico del país, sus inicios de construcción como Estado, sus falencias institucionales y su deseo actual de aglutinar poder para determinar un proceso intermitente, ahora en forma de república unitaria y central que ejerce su soberanía tanto interna como externamente, atravesando una nueva fase de subdesarrollo que le permita postularse como alternativa viable dentro del concierto internacional. La crisis de legitimidad del sistema político observada a través de la continuidad de fenómenos políticos de larga duración, como el desarrollo de una democracia restringida en sus fines y en sus acciones, la exclusión de la participación política de los movimientos sociales y partidos políticos diferentes a los tradicionales existentes en el país, la abstención electoral desproporcionada y el manejo represivo de los conflictos sociales, todo lo cual pone en evidencia una crisis del Estado democrático de derecho. El sistema colombiano, por su condición múltiple de factores sociales que condicionan lo político, se ha venido desarrollando una codificación del poder, en la cual la crisis que se desarrolla está representada por la dificultad del proceso de adaptación del sistema económico que debía emerger con el cambio de la concepción del Estado colombiano. Además, como un desarrollo y complejización de la economía, que paulatinamente dejó de ser regulada por el sistema político y comenzó a regirse autónomamente por los criterios del mercado, como transformación esperada bajo una mayor libertad de actuación del sector privado. Para continuar con la descripción de este análisis, es obligatorio detenerse en un aspecto que marcó al Estado colombiano: el narcotráfico. Este fenómeno de talla mundial tendría una especial versión en Colombia por su posición estratégica, la variedad climática y la debilidad e ineficacia del establecimiento para prevenir, controlar y erradicar el flagelo. Esta situación probablemente distaba mucho de los verdaderos intereses de los entes gubernamentales del momento, pero que sin embargo se concretó en la apertura de espacios de participación para la actividad privada y un proceso de privatización en áreas de acción del Estado, especialmente en el sector productivo, en la seguridad social, en las comunicaciones, la infraestructura y el sistema financiero. Desde la disciplina del derecho se puede aportar soluciones a las complejas realidades de la crisis de la sociedad colombiana. El constitucionalismo moderno colombiano se dan elementos para perfilar fórmulas que contribuyan a darle salida a la actual situación de debilidad del Estado colombiano, a través de preceptos que garantizan la primacía de los derechos humanos, sociales, económicos, políticos, ambientales, los cuales sirven de principios rectores de la justicia material como objeto primordial del poder público.
En definitiva, el Estado requiere asumir la responsabilidad que le compete en la conducción del bienestar, el crecimiento económico y el desarrollo del pueblo, siendo importante que todos los sectores sociales involucrados, las regiones, los agentes económicos intervinientes, los partidos políticos y movimientos sociales adelanten acuerdos para fortalecer el Estado social de derecho, mediante una auténtica reforma política, en la cual todos los sectores sociales y movimientos regionales tengan la posibilidad de participar de esos acuerdos, tendentes a la verdadera democratización estatal. Teniendo en cuenta el contexto de conflicto que hemos y seguimos viviendo, ¿cuál es el impacto de este en el constitucionalismo colombiano? Bueno, el constitucionalismo colombiano ha sido muy prolífico. El impacto que se ha presentado en él hasta ahora como consecuencia de diversos sucesos es que la Corte próxima al gobierno nacional se ha inquietado más por construir en la constitución política un articulado a la derrota jurídica, política y militar, quedando estos como enemigos de la Constitución. Aún así, es importante saber que hasta finales del siglo XX, las constituciones estuvieron al servicio de algunos pocos, principalmente los partidos políticos y los grupos de poder. El articulado mencionado anteriormente hizo que se desconociera lo más elemental del constitucionalismo. Sin embargo, a partir del año 1991, la Constitución se ha proyectado hacia la población en general y adquirió una nueva dimensión como fuente viva del derecho y como instrumento para la garantía de los derechos, ya que el texto constitucional no estaba considerado un instrumento jurídico idóneo. ¿Qué características deberá tener un Estado ideal? Un Estado ideal debería ser el propósito hacia el cual cualquier sociedad enfoque su esfuerzo y unión. Dicho Estado podría llegar a alcanzarse y, como cualquier organización social, debería tener ciertas características o fundamentos que lo certifiquen como tal. Una de ellas es la eliminación de la exclusión social, dada principalmente por los factores de un acelerado avance y abertura económica, que brinda mucho para pocos y poco para muchos. Esto podría ser posible a través de un Estado que dé garantías de oportunidades a todos sus ciudadanos por igual. Además, se debe considerar que un Estado ideal deberá proteger las garantías de su economía nacional, brindándole elementos que le permitan avanzar en medio de la competencia internacional. También se debe considerar que en un Estado ideal, primero se deben identificar los factores o retos que se deben enfrentar en cada época para poder mejorarlos y lograr un bienestar colectivo. En un Estado ideal no se niega el pasado ni los conflictos que ha tenido que sobrellevar, sino que se analizan los factores de causa de estos y se buscan alternativas de solución para evitar una posible repetición. Más que mandatos para castigar o crear medios de control a través de cartas que no toman en cuenta si el Estado es de verdad lo que plantean o describen en sus artículos, se deben buscar alternativas que acaben desde la raíz con los medios de guerra o conflicto. De esta manera, más que un castigo, se estaría implantando una ideología de valores en la sociedad.